Entonces, muy buenas noches tengan todos. Comenzamos con nuestra clase del día. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca de sistemas expertos con Visual Prolog, donde lo primero que deberíamos cubrir es la definición de dicho lenguaje. Tenemos que Visual Prolog es entonces un lenguaje de programación de alto nivel que combina las mejores características de tres paradigmas de programación, que son el lógico, el funcional y el orientado a objeto. Esto de manera sumamente consistente, cuyo objetivo principal es facilitar el desarrollo de soluciones informáticas que impliquen conocimiento complejo, enfatizándose o centrándose principalmente en aquellas vinculadas con la inteligencia artificial. Vean que Visual Prolog admite soluciones avanzadas de tipo cliente-servidor, siendo utilizado para esto un potente sistema de gestión de objetos, el cual posibilita diseñar aplicaciones de manera muy rígida en cuanto a su sintaxis, pero beneficiándose al mismo tiempo de un acoplamiento sumamente flexible, lo cual permite reducir el tiempo y el esfuerzo requerido para el desarrollo del software e incluso los costos de mantenimiento del mismo. De allí podemos decir que Visual Prolog es un entorno de desarrollo para sistemas expertos basado en programación lógica y cuyo mecanismo de razonamiento se fundamenta en el encadenamiento hacia atrás, tal como ya lo habíamos explicado mediante esta lectura que tenemos en pantalla. Se recuerdan que su compañero Richard leyó estas características, que sería la explicación de la imagen anterior. Hablamos también de ciertas diferencias entre Visual Prolog tradicional y Prolog tradicional. Tenemos por una parte algunas relacionadas con lo que es la estructura del programa. Vean que en el Prolog tradicional nosotros simplemente teníamos que crear el predicado, la regla, y comenzar a usarla. En cambio, en Visual Prolog debemos primero definirla como tal, luego definir cómo va a funcionar para poder utilizarla. Es decir, lleva un proceso un poco más completo en cuanto a su diseño. En cuanto a las consideraciones como archivo, sobre archivo, Visual Prolog ofrece en su interfaz varias funciones que automatizan la estructura del programa a través disculpe la interrupción, una llamadita ya la corté, traté de no. Entonces, vean que Visual Prolog nos permite el uso de diferentes tipos de archivos, los cuales en su mayoría son gestionados directamente por lo que es su interfaz de trabajo. En cambio, en el Prolog tradicional, lo normal era trabajar con un único archivo, posiblemente dos si teníamos nuestra base de conocimientos fuera del sistema. Tenemos también que estar pendientes en lo que es Visual Prolog con lo que serían los problemas de acceso al alcance. Recuerden que como estamos trabajando con varios archivos para el contenido, muchas veces sería lo normal el no poder acceder a diferentes reglas entre una clase y otra. Pero esto tiene solución dentro de Visual Prolog mediante un concepto llamado identificación del alcance.
en el cual vamos a usar ciertas herramientas para poder permitir al sistema que visualice elementos provenientes de una clase dentro de otra. Entre estas herramientas, básicamente tenemos lo que es la instrucción core, open, donde vamos a cargar en el sistema una librería completa, la cual se va a mantener durante todo el funcionamiento de la aplicación. Esto tiene por ventaja que nos simplifica la escritura del programa, pero tiene por desventaja que aumenta considerablemente el consumo de recursos. En aplicaciones pequeñas como las que hemos construido hasta el momento, no hay ningún efecto visible, pero imagínense una aplicación donde tengamos que cargar 20, 30 librerías diferentes, cada una con cientos de comandos, y que hagamos todo eso a través de la instrucción open. Lo más probable es que cuando vayamos nos hayamos consumido toda la memoria y toda la capacidad del procesador solamente con el manejo de las librerías. Si vamos a usar pocos comandos de una librería y no de manera muy repetitiva, sino de manera ocasional, lo más conveniente en ese caso no es utilizar open, sino utilizar nuestra segunda forma, que sería la instrucción dos puntos, la cual nos permite cargar de manera temporal solo un elemento específico de alguna librería o clase, el cual una vez ejecutado es liberado de la memoria. Por lo tanto, consume muchísimos menos recursos, pero es un poco más engorroso de escribir. Vean que aquí estamos utilizando la instrucción write mediante el uso de la palabra clave open a la instrucción consola. Si no tuviéramos esa librería cargada, la forma de escribir esa función sería añadiéndole aquí dos puntos, console. Entonces allí tendríamos que escribir, entonces cada vez que fuéramos a usar una instrucción de esa librería console, tendríamos que indicárselo al sistema. Como en este caso son instrucciones que se usan muchas veces dentro de la aplicación, podemos optar por cargar toda la librería. Pero por ejemplo este comando run utf8 se usa una sola vez y además de eso está fuera del alcance de nuestro implement. El implement comienza aquí y termina aquí. Por lo tanto, por eso es que ustedes ven que aquí la instrucción consola que fue cargada como librería no afecta a esta sentencia de abajo, que está contenida dentro de la palabra reservada goal, porque está fuera del área de visualización que hemos establecido, que sería nuestra función o nuestra clase main. Continuamos entonces. Hablamos también de que Visual Prolog se escribe como un programa orientado a objetos, donde el código completo de la aplicación se coloca en diversas clases, cada una de las cuales es un archivo diferente, y todo esto nos permite un mejor manejo de lo que sería el concepto de orientación a objetos dentro de este lenguaje. Vean que existen ciertas diferencias entonces entre la estructura de este tipo de programas. Aquí tenemos información correspondiente a lo que serían las declaraciones y definiciones, algo que ya explicamos al principio. Vean que en Prolog tradicional, si necesitamos usar un predicado, simplemente lo hacemos sin ninguna configuración previa. Y aquí tenemos un ejemplo. Mientras que en Visual Prolog
Antes de poder escribir el código para una cláusula, es decir, la regla, primero debemos declarar su existencia, porque si no vamos a tener errores del sistema. Esto para evitar o para minimizar, porque no sería evitar realmente, para minimizar los errores en tiempo de ejecución que pudieran producirse por malas declaraciones. Este lenguaje, además de esto, utiliza una serie de palabras clave que le informan a lo que es el compilador el tipo de función que debe realizar. Estas palabras clave, por lo general, indican el inicio de cada sección, no habiendo en la mayoría de los casos una palabra clave que indique su final, sino que la presencia de la siguiente es la que nos va a decir que ya terminó nuestra sección. La única excepción a esta regla sería la palabra clave implement, que termina con la palabra clave en implement. Vean que aquí este es nuestro main, comienza aquí y termina aquí en el en implement. Nuestra sección de cargar librerías sería esta línea solamente, porque ya en esta línea terminó esa sección. Nuestra sección de cláusula, es decir, de código ejecutable del programa, comienza aquí y termina en la siguiente palabra clave, que sería esta, el en implement. Y así, al aparecer una palabra clave, se supone que terminó la otra. Aquí tenemos las principales palabras claves que estuvimos explicando durante el curso. Implement, que nos indica dónde comienza nuestra clase principal con la que estamos trabajando. En implement nos dice dónde termina. Open, que nos permite cargar librerías para aumentar el alcance de visualización de nuestra clase. Constant, que nos permite crear constantes. Domain, que nos permite establecer los valores válidos para ciertos elementos. ClackFast, que es para los hechos. Predicates, que es para las reglas y código ejecutable, para su definición. Clauses, que es donde colocamos lo que queremos que haga nuestro código, nuestro elemento. Y goal, que nos indica por cuál de las clases o de los elementos que tenemos dentro de la aplicación vamos a comenzar la ejecución del programa. Aquí tenemos algunos conceptos. Traté de sacar todo lo que era teoría en esta sola diapositiva, porque la vez pasada había demasiados elementos prácticos y eso podía tener la tendencia a confundirlos. Entonces, muchas veces resulta engorroso que todas las partes de un programa se encuentren en un único archivo, lo cual podría causar que este se vuelva ilegible o incorrecto. Para evitar esto, Visual Prolog divide el código en archivos separados, los cuales son ordenados de manera independiente por la misma interfaz de trabajo del lenguaje. De esta forma podemos acceder a elementos de uso común entre diversos archivos. Ya esto lo habíamos hablado. Aquí de aquí lo habíamos hablado también, que era el uso de open y el uso de dos puntos para ampliar el alcance de la clase. Esta sería la teoría de lo que acabo de decir, de la instrucción open, de los dos puntos. Los elementos básicos de este entorno serían dos carpetas. Una carpeta de trabajo que es personalizada para el usuario, la persona que está escribiendo la aplicación, el desarrollador. No, usuario suena mal, vamos a ponerle desarrolladores mejor.
Esta es la carpeta para el desarrollador. Y estas serían elementos propios del sistema, elementos predeterminados que se van añadiendo de manera automática. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Aquí tenemos la manera en la que se pueden colocar los comentarios, bien sea con porcentaje o con barra asterisco, asterisco, barra. Vean que la versión tradicional no acepta esta segunda forma. Aquí tenemos la manera en la que se declara una constante, la palabra reservada constant. Luego el nombre de la constante comenzando por letra minúscula. Después el valor que le queremos asignar y muy importante, no se olviden del punto. Vean que realmente no la estamos declarando, sino solamente estamos indicando su existencia, definiéndola e inicializándola. Todo este tipo de elementos en Prolog son auto configurables. Ellos toman el valor del contenido que se le asigne en ese momento. Por eso es que no hace falta declararlas formalmente como se hace en otros lenguajes. Las variables tenemos dos tipos. Tenemos las que comienzan con mayúscula, que serían variables personalizadas o del usuario, y las que comienzan por guión bajo, que serían las variables de tipo predefinidas o del sistema. Deben recordarse siempre que toda sentencia en el lenguaje termina en punto y que una sentencia puede ocupar varias líneas. Esas son dos cosas que deben siempre estar pendientes. Creo que eso inclusive es una pregunta de verdadero o falso. Recuerden que este lenguaje permite tanto la creación de aplicaciones tipo consola como de interfaz gráfica. Cuando hacemos lo que es la construcción de la aplicación, es decir, las primeras compilaciones, debemos esperar hasta que nos aparezca este mensaje para saber que lo que estamos haciendo ha sido correcto. Project has been built. El proyecto ha sido construido. Recuerden además que esta compilación puede realizarse en varias pasadas, puede recompilarse varias veces dentro del proceso de construcción para incluir cualquier elemento como librerías que hayamos añadido a nuestra aplicación. Aquí tenemos, ya esto sería la explicación que acabo de dar. Esto creo que sale como una pregunta por ahí en algún lado. Bueno, aquí tenemos algunos de los elementos del lenguaje que fuimos utilizando durante nuestras prácticas. De aquí me interesa es, digamos que los diversos conceptos, no la parte del ejercicio. Tenemos la variable anónima, que es simplemente un guión bajo que permite ignorar el valor capturado por lo que sería alguna lectura de datos o algún cálculo, para así dejar que el programa siga trabajando de acuerdo a ciertas características que hayamos establecido. Tenemos también lo que es el predicado corte, que obliga al sistema a finalizar lo que es la búsqueda cuando consigue el primer resultado correcto. Si no consigue ninguno, ejecuta la instrucción de la segunda implementación. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor levanta la mano porque están prendiendo y apagando los micrófonos, menos porque están ingresando a la sala. Entonces no le estoy prestando atención a los micrófonos en este momento. Si alguien quiere decir algo, repito, por favor levante la mano para saber que quieren participar.
Otra instrucción, otro predicado que estuvimos revisando fue file. Este nos permite, nos obliga al sistema a mostrar todos los resultados correctos hasta el final del archivo. Y luego de esto ejecuta la segunda implementación de la regla. Vean que en Visual Prolog lo normal por defecto es que toda regla tenga dos implementaciones al menos, hasta donde hemos visto en este momento. Aquí tenemos por ejemplo el room, que tiene una primera parte y una segunda parte. Pero en ciertos casos nosotros no queremos hacer doble implementación. En esos casos lo que tenemos que hacer es añadirle la opción no determinística a la regla que queremos nosotros simplificar. Vean que se le añadió a busca capital la opción no determinística y solamente tiene una única implementación. No tiene segunda opción como todas las anteriores, porque no la necesitamos para lo que estamos haciendo. Inclusive perjudicaría el resultado de lo que estamos haciendo. Aquí está esa explicación. Ya sabemos que cuando vamos a crear programas con interfaz gráfica, debemos seleccionar proyecto de tipo MDI. Aquí está. Cuando estamos haciendo la construcción de los elementos del programa, muchas veces enlazamos diferentes elementos externos. En ese caso, debemos aceptar la inclusión de los mismos dentro de lo que es nuestra aplicación. Simplemente aceptando allí ADD o ADD All si no queremos ir revisándolo. Lo ideal es ir revisando para ver que no sea nada desconocido. Por ejemplo, en este caso se trata del cuadro de diálogo Hola Mundo que nosotros mismos construimos. Pero si apareciera aquí algo raro, podríamos anularlo desde aquí para evitar el ingreso de virus y otros problemas a nuestro pequeño programa. Recuerden que lo hablamos al principio del curso, que una aplicación en Prolog está constituida por dos elementos fundamentales, que serían los hechos y las reglas. Aquí tenemos ya algunos datos de teoría dentro de lo que fueron los ejercicios. Para aplicaciones de tipo gráfico usamos el modo MDI. Aquí donde dice Project Kind, tipo de proyecto. Si utilizamos la opción build es más rápida, pero ya simplemente actualiza los cambios que hayamos hecho a la aplicación. Si utilizamos la opción rebuild es más completa, recompila toda la aplicación, pero tarda más tiempo. Esto lo utilizamos sobre todo el rebuild cuando hemos hecho varios cambios o cuando hemos conseguido algún error que no podemos eliminar, sobre todo cuando teníamos que aceptar un elemento o una librería y no lo hicimos. El build no me va a hacer no me va a dar esa segunda oportunidad de aceptarlo, mientras que el rebuild sí. Cuando nosotros estamos haciendo los elementos del sistema, deben estar pendientes con este tipo de warning. Este tipo de warning se presenta cuando eliminamos la parte gráfica de algún elemento, de algún componente de la aplicación, pero no eliminamos el código correspondiente. Lo que nos está diciendo es que tenemos por allí dentro de nuestro código fuente ciertas líneas, ciertas sentencias, ciertos predicados que no se utilizarán en ningún momento. En este caso, esto se debe a que eliminamos las opciones gráficas correspondientes, pero no borramos el código fuente asociado a ellos. Para corregir este warning, lo que hacemos es dirigirnos a la sección correspondiente y eliminar dicho contenido.
Vean que hay unos que dicen esto podría quedar así porque el warning no afecta el funcionamiento de la aplicación en sí, pero como atenta contra lo que es la optimización del código, lo más recomendable es eliminar los elementos que no vayamos a usar para que nuestro código quede más limpio, más fácil para lo que es el mantenimiento y la revisión, la corrección de cualquier tipo de fallas. eh, Cuando estamos aquí en esta pantalla de propiedades, de atributos, ¿qué significa que aparezcan estos dos círculos en azul? Cada círculo de eso en azul lo que nos indica es que aún no ha sido adecuadamente configurada la opción. Es decir, construimos un elemento gráfico que aún no tiene código fuente. Sería, por decirlo de alguna manera, el contrario del warning anterior. Aquí está, ya esto lo dije ahorita, lo voy a omitir. No me di cuenta, lo puse. Aquí está. Una vez que hacemos la corrección, una vez que añadimos el código fuente que nos falta a alguna de esas opciones, vean que aquí cambia su símbolo. Ahora tiene un check de color verde, indicando además con qué elemento del código fuente se encuentra enlazado. Quiere decir que ya este botón llamado operaciones salir ha sido configurado adecuadamente. Vean que estos independientes, no es que porque configure uno los dos se van a arreglar. Tengo que ir arreglándolos de uno en uno. Aquí estaría el código fuente del otro botón. Aquí tenemos dos instrucciones interesantes. El setText, que nos permite modificar el contenido de ese elemento de ese cuadro de texto que teníamos allí en nuestro cuadro de diálogo. Y el setFocus, que hace que el cursor se coloque encima del mismo cuadro de contenido. ¿Qué más tengo aquí? Vean que aquí tenemos presente una regla, un predicado llamado busca capital, que en nuestra aplicación hasta este punto no existía, no había sido creado. Esto nos generaría un error si lo compiláramos. ¿Cómo solucionamos este error? Simplemente construyendo el predicado correspondiente. Ya todo esto lo vimos la semana pasada, simplemente quise hacer un segundo repaso para complementar la información. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Está claro, profesor. Gracias por la información. Bueno, allí tienen bastante, ya les he hecho suficiente repaso y tienen suficiente, espero que todos salgan bien en su evaluación. Vamos a tomar la asistencia. Y vamos luego de eso. Mi señor Jauregui, de primero aquí, eso que por la G debería estar más abajo. Pero bueno, cada uno tiene su truquito. A él le gusta estar de primero, lo dejamos tranquilo. Esto es sistemas expertos. Hoy es 28 y parte A hasta el señor Moya. Ya sus notas las subí al SIGA hasta lo que es el trabajo de investigación, así que pueden visualizarlas cuando quieran. Y ya a partir del día de mañana, porque hoy no tuve tiempo para ello, comienzo a cargar las asistencias. O sea, no tuve tiempo, no, realmente no es que no tuve tiempo. Que quise esperar a empezar a cargar las asistencias a tener la última, que sería la del día de hoy. Allí es donde voy a terminar de cargar y cerrar cada salón. Ya mañana paso las de ustedes y las de tecnología emergente. El día martes, el día jueves paso las del miércoles y así voy. Recuerden que mañana es feriado. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto? Si no cerramos esta primera parte.
No, profesor, solamente corroborar lo que usted está diciendo de las notas que ya están en el SIGA y darle las gracias por lo que ha avanzado en subir nuestras notas, profesor. Pero tratando de cumplir con la norma, porque la universidad estableció que la carga de notas era del 25 al 27. Se supone que ya deberían estar todas las notas subidas, pero no todo el mundo cumple a tiempo. Estoy tratando de hacer todo el esfuerzo posible en beneficio de ustedes, muchachos. De todas maneras, ustedes saben que cualquier problema, cualquier duda que se les presente, tienen mi número de contacto. No necesariamente tiene que ser siempre el delegado. Hay situaciones puntuales donde cualquiera de ustedes podría, pero eso sí, procuren que sea fuera de horario de clases, porque ahorita me llamó un alumno por un problemita y le dije que no podía atenderlo porque estamos en clases. Y yo no puedo cortar la clase de unos para atender problemas de otros. Entonces, allí tienen mi número que se los he dado desde el principio del curso para que lo tengan a mano y puedan comunicarse conmigo en caso de cualquier eventualidad. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte.